Parte 2 de la casa viva. Después de almorzar y dormir una breve siesta, los hermanos decidieron bajar a la playa a juntar almejas. Cuando vengan papi y mami, vamos a recibirlos con un festín. Y allá fueron los dos con baldes y palas y estuvieron recogiendo los bichos hasta el atardecer. Cuando regresaron a la casa, encontraron las paredes muy sudadas, como si fueran organismos vivos que habían soportado estoicamente los 30 y pico de grados de temperatura que había hecho esa tarde. En el sofá de la sala, la presión sobre los almohadones indicaba que alguien había estado descansando allí. En los peldaños de la escalera, huellas de arena que iban hacia la planta alta. Para los tres hechos, los hermanos hallaron explicaciones más o menos lógicas. Ninguno de los dos quería confesar que empezaba a sentir verdadero miedo, mucho miedo. Aquella fue una noche de luna llena. Todo el paisaje marino parecía detenido en la inmovilidad de una tarjeta postal. Después de hablar por teléfono con sus padres, Greta y Marvin salieron a caminar un poco por su playita particular. Estaban alegres tras la conversación. Un poco caminaron, poquísimo, porque ahora ambos iban juntos y ambos pudieron oír cómo eran seguidos por unas pisadas 2 o 3 metros a sus espaldas. Sin embargo, por allí no caminaba otra persona que los hermanos. Las pisadas habían partido cerca de la casa y llegaban hasta casi las orillas, hasta el mismo lugar donde Greta y Marvin sintieron pavor y regresaron a la carrera de vuelta adentro. Como la noche había sido tan serena, pudieron observar a la mañana siguiente las marcas en la arena de sus propias huellas, más otras, esas que los habían seguido y que ahora a la luz del sol miraban cómo se perdían en el mar. Llamemos a mami, quiero que ellos vengan antes que adelanten el viaje, o nos vamos nosotros, Marvin, le rogaba Greta a su hermano. Tengo miedo, estoy muerta de miedo. Los vamos a preocupar mucho y además, ¿qué le decimos? ¿Que estamos asustados por un fantasma? Si el sábado a la madrugada ya van a llegar, dale, nena, confianza. No seré superhombre, pero conmigo no va a poder un vulgar fantasmita. Después de todo, ¿estamos bien o no? Semiconvencida, Greta dijo que sí. Durante el resto de ese día se quedaron a comer en la playa, provistos como habían ido con una canasta de alimentos, sombrillas, reposeras, revistas, paletas y la infantable novela de amor de Greta. Pasaron un día bárbaro, como decían ellos. La inquietud de las horas pasadas parecían haber quedado definitivamente atrás, pero no. Cuando regresaron a la casa alrededor de las 8 de la noche, Marvin subió a darse un baño. Estaba convertido en una milanesa humana después del juego de enterrarse en la arena hasta el cuello. Greta sacudía las lonas antes de entrar cuando alcanzó a oír el pip del contestador telefónico anunciando que acababa de grabarse un llamado. Corrió al aparato. Llamado de mami, seguro, pensó. Puso en funcionamiento el rebobinador de la cassette de grabación y se dispuso a escuchar el mensaje. Lo que escuchó le sacudió el corazón. Era la voz de un jovencito, sin duda, que se expresaba medio como pegando cada palabra con la siguiente, tal como si hiciera un esfuerzo sobrehumano para hablar, que decía: Estoy enamorado de Greta, amo a Greta, quiero quedarme solo con Greta. Estas 3 oraciones, estiradas como goma de mascar,
Eran repetidas hasta que concluía el tiempo de grabación con un largo suspiro entrecortado. La chica corrió escaleras arriba, se oía la ducha y el canturreo de Marvin. Ya iba a llamarlo, angustiada, cuando vio que el teléfono del cuarto de su hermano estaba descolgado. ¡Ajá! Con que fue él. ¡Qué broma siniestra me hizo el condenado! Ya me las vas a pagar. Entró en el cuarto de Marvin, de puntillas, y colgó el auricular. Ahora va a venir aquí a vestirse. Buen susto le voy a dar. Y Greta decidió ocultarse debajo de la cama. Ya llegaría Marvin, ya buscaría sus zapatillas y entonces zápate, ella le tomaría las manos, creyendo, como él creería, que su hermana se encontraba en la planta baja. Va a ver ese, se le van a erizar los pelos. Greta levantó entonces la colcha, se arrodilló junto a la cama, empezaba a acostarse sobre el parqué, cuando vio junto a las zapatillas de su hermano aquellos pies descalzos separados de todo cuerpo, un par de pies de varón que salieron disparando de la habitación como al impulso de los gritos de la jovencita. Y el par de pies se encaminó hacia las escaleras y las descendió a todo lo que daban. Greta continuaba gritando aterrorizada. El canturreo de Marvin se interrumpió. Enseguida un ruido en el baño de caño que cae y un golpe contra el piso. Greta chillaba, gritaba y seguía allí acostada sobre el parqué, paralizada y gritando. Pronto estuvo Marvin a su lado. Venía rengueando. Le sangraba una rodilla. Casi me mato. ¿Qué te pasa? Al oír tus gritos corrí la cortina de la ducha y se me vino abajo, con caño y todo. Menos mal que resbalé contra el bidé. Más tarde Greta le contó lo ocurrido. Aún lloraba. Marvin se vendaba la rodilla mientras intentaba calmarla y defenderse de la acusación de haber grabado un mensaje. Del asunto de los pies mejor no hablar. No sabía qué decir y el solo imaginar el episodio le producía escalofríos. Cuando trataron de escuchar nuevamente el mensaje, no lo ubicaron. Se había borrado. Te juro que yo lo oí, sollozaba Greta. Y también vi esos pies debajo de tu cama. Está bien. Hoy vamos a dormir juntos, ¿eh? Al rato trasladaron la cama de Marvin al cuarto de Greta, que era más amplio. Cerraron cuidadosamente todos los ventanales, persianas bien bajas incluidas, y dejaron encendidas las luces de la casa. A las 4 de la madrugada del viernes, unos timbrazos insistentes. Los dos se espabilaron enseguida, sobresaltados como habían pasado aquellas horas sin poder dormir en paz. Los timbrazos continuaban. Ahora también golpes dados contra la puerta principal y contra las persianas de la planta baja. ¿Quién sería? Muertos de miedo, los hermanos decidieron bajar. ¿Quién es?, preguntaron a dúo. Las voces de sus padres casi les provocaron un desmayo de felicidad. Se abalanzaron a la puerta, quitaron todas las trabas y finalmente la abrieron. Al rato los cuatro estaban instalados en la sala, tomando un reconfortante chocolate. Los chicos y una copitas de coñac, Juan y Claudia, nerviosos como habían viajado. Adelantamos el viaje porque durante todo el día de ayer el teléfono de aquí daba ocupado. Pedimos reparación, pero igual no pudimos tranquilizarnos. ¡Ay, Dios, qué susto! Nos llevamos al encontrar la casa como clausurada, aunque se notaba que estaban encendidas las luces. ¿Qué les pasó? ¿Contarles todo? Después de una ligera guiñada cómplice, Greta y Marvin resolvieron que no. Aliviados como se sentían en compañía de sus padres y empezando a sospechar que lo aparentemente sucedido no era otra cosa que producto de su imaginación. También había sido la primera vez de prueba de estar solos tanto tiempo y tan lejos. Únicamente les dijeron que habían oído ruidos extraños y que por las dudas, por si algún ladrón
Bueno, mañana salimos con los kayak, anunció el padre. Ahora a descansar todo el mundo. Greta fue al baño, iba a apagar la luz para regresar a su habitación cuando el rostro de un muchacho rubio, de abundante cabellera ondulada, se le apareció fugazmente en el espejo, por detrás del suyo. La visión duró una fracción de segundo, el tiempo justo como para que la niña lograra ahogar un grito y correr a su cama. Indudablemente, las alucinaciones no habían terminado. Mañana le voy a contar todo a mi mami. Si guardo en secreto todas estas fantasías, voy a acabar viendo extraterrestres, pensó. Pero por esta vez les pidió a sus padres que le permitieran descansar con ellos, como cuando era chiquita. Un rato después, los 4 al cobre dormían. Primero fue un chasquido proveniente de la cocina y que nadie oyó. Enseguida otro más fuerte que el anterior. Algo se estaba resquebrajando. De inmediato un ruido como de cristales que se parten contra el piso. Entonces sí que los 4 se despertaron. Se apuraron en llegar a la cocina. Todos los azulejos de una de las paredes se estaban despegando como figuritas de papel, separándose varios centímetros del cemento antes de estrellarse contra las baldosas del suelo. En pocos instantes esa pared quedó casi desnuda. Los chicos se asustaron mucho, por supuesto, pero el padre opinó que se trataba de un mal pegamento y que la dilatación de los materiales y que ya le iba a reclamar al arquitecto que se había encargado de las refracciones. La madre puso en marcha el ventilador de techo para refrescar el ambiente cálido de la cocina cerrada y los invitó a otra vuelta de chocolate, mientras le ofrecía un licorcito helado a su marido. Una pausa amable antes de regresar a la cama, después de aquel disgusto. Así pues, los 4 se sentaron en torno a la mesa redonda instalada debajo del ventilador. Charlaban acerca de lo acontecido sin darle mayor importancia. Un crack, seguido de otro y de otro más, les hizo elevar la mirada hacia el techo. Varias grietas se comenzaban a dibujar allí, exactamente alrededor de la parte central del ventilador que giraba normalmente. El último crack fue la alarma de que el artefacto amenazaba desprenderse. Levántense, salgan de acá rápido, gritó el padre, mientras él también abandonaba su puesto a la mesa. Los 4 consiguieron salir de la cocina con la celeridad necesaria como para salvarse de lo que podía haber sido una catástrofe. El ventilador de techo se desprendió girando enloquecido y girando aún, se desplomó sobre la mesa. Instintivamente la madre se llevó las manos al cuello. Los demás la imitaron y tragaron saliva. Indemnización, eso es, indemnización por daños y perjuicios. Eso es lo que le voy a pedir al incompetente de este arquitecto. ¿A quién hizo instalar las cosas? Podríamos haber sido degollados. Es como para denunciarlo a ese inútil, así protestaba el padre, furibundo, una vez que el nuevo accidente había pasado sin otra consecuencia que el gran susto. Mañana a la tarde lo voy a ir a buscar a su estudio de la Resolana y si no está sus empleados van a hacerse responsables. ¿Qué se cree que es? Cualquiera de nosotros podría haber caído degollado. Calma, Juan, el estudio no abre hasta mañana a las 6 de la tarde. Hasta entonces, calma, por favor, Claudia trataba de serenar a su marido. A la media hora, los 4 se retiraron a dormir, siquiera un rato. Qué mañana radiante la de aquel viernes, totalmente propicia como para tranquilizar los ánimos más alterados, y el mar, con el oleaje ideal para salir a dar vueltas con los 2 kayak. Primero yo con papi, exclamó Greta mientras se apresuraba a calzarse el salvavidas. ¡Qué viva, se quejó Marvin. El padre no los dejaba salir solos. La mamá ni soñar con que iba a encerrar medio cuerpo en esa canoa tipo esquimal y a luchar contra las olas con la única asistencia de un remo. Así fue como Greta y su padre se lanzaron al mar, cada uno en su correspondiente kayak. Marvin decidió nadar un rato.
La madre se embadurnó con bronceador y se reclinó en una reposera de cara al sol. De tanto en tanto controlaba que sus 3 deportistas anduvieran por allí con una mirada atenta. Ya bastante alejados de la costa, pero no tanto como para que pudiera considerarse una imprudencia, Greta y su papá disfrutaban del paseo sobre una zona sin oleaje. Iban en fila india, a 25 o 30 metros de separación uno del otro. De repente, Greta vio unos brazos que salían del agua y que se aferraban a su kayak, como si quisiera ponerlo del revés. ¡Papi!, gritó espantada. Los brazos que surgían del mar se esforzaron y pronto la cabeza y el torso de un muchacho estuvieron junto a los de la niña. La cara hinchada, amorotada, los labios violáceos, la cabeza rubia de pelo abundante y ondulado. El mismo muchacho que le había parecido ver la noche anterior reflejado en el espejo del baño. «¡Papá, socorro!», volvió a exclamar Greta, una y otra vez, antes de que esos vigorosos brazos juveniles lograran dar vuelta al kayak. Pronto empezó a sentir que se ahogaba, atrapada como estaba en la pequeña embarcación. Sintió que la besaban con desesperación y que aquellos brazos la arrastraban hacia profundidades, rasguñándola en el brutal intento de llevársela consigo. El padre se deshizo de su kayak y nadó hacia el lugar a donde había visto hundirse a su hija. Logró rescatarla después de una pelea feroz con quien en aquellos momentos de horror le pareció un embravecido animal marino. Cuando llegó a la costa con su hija a la rastra, la reanimó. Greta ya abría los ojos y volvía a respirar por sus propios medios. Fue en esos instantes cuando el papá advirtió que su mujer no se encontraba en las inmediaciones. De repente, la reposera, la revista, los anteojos de sol tirados en la arena, de ella ninguna otra señal. Volvió a la casa cargando a Greta en brazos. Nadie estaba allí. Angustiadísimo, tomó el teléfono y llamó a la policía, al servicio de guardavidas de la playa cercana al puesto sanitario. No había concluido aún con sus desesperadas comunicaciones cuando una ambulancia se detuvo en la puerta de la Casa Viva. De ella bajó Claudia llorando desconsolada. De ella bajaron una camilla en la que yacía Marvin inerte. 3 guardavidas y 2 enfermeros explicaban: «No, el chico se ahogó después del golpe, se ahogó porque el golpe lo desmayó. También tamaña tabla, el impacto fue terrible, nosotros lo sacamos con mayor rapidez posible, pero ya no había nada que hacer. Mire, qué tabla sólida, acá está. Esa es la tabla de surf de Marvin». «La que perdió el otro día», gritó la hermana, tan sin consuelo como sus padres. Y los 3 se abrazaron y lloraron juntos hasta casi agotar las lágrimas. Por supuesto, el día siguiente de la tragedia, los Alcobre regresaron a la ciudad. La Casa Viva fue puesta en venta de inmediato y por la 1/4 parte del precio de lo que en realidad valía. Querían deshacerse de ella lo antes posible. Aún sigue en venta, y eso que transcurrieron 4 años de aquel desdichado suceso. Ni siquiera logró alquilarse. Es probable que los rumores en torno de lo ocurrido a la familia Alcobre hayan circulado con rapidez también. Seguramente volverá a quedar abandonada por Juan y Claudia en esta ocasión, tal como cuando ellos la descubrieron. Había sido abandonada por los Padilla, por los Caride y por los Ayerza. Claro que los padres de Greta y Marvin ignoraban ese detalle. De lo contrario, acaso pasen 15 o 20 años hasta que el muchacho rubio de pelo ondulado y abundante vuelva a tener otra oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De enamorarse, de que se enamoren de él. A las inmobiliarias de Villa La Resolana les interesa su negocio y además a ellos no le consta que ciertos hechos hayan sucedido tal como se rumorea. Opinan que se trata de desgraciadas casualidades y que la gente suele ser muy impresionable. Por eso se cuidan mucho de divulgar lo que cuentan algunos de los más viejos lugareños. Dicen que esa casa había sido construida a principios de siglo por la familia Padilla. A ella pertenecía Gastón, un simpático jovencito de 12 o 13 años de pelo rubio, ondulado y abundante, el mismo que había muerto ahogado ahí nomás frente a la casa pocos días después de que la habían estrenado. Su abuela, la única
moradora que quiso permanecer en la residencia hasta su propia muerte, que fue de puro viejita nomás, aseguraba que el fantasma del pobrecito del nieto preferido vagaba por allí, almita en pena a la que ella no podía dejar sola. Varios años después, los Clarid y más adelante los Ayerza, familias que compraron la casa sucesivamente, dijeron, al abandonarla, que en ese sitio sucedían cosas muy raras. Algunos cuentan que tanto los Clarid como los Ayerzas habían estado a punto de perder a una de sus hijas menores ahogadas en el mar mientras pasaban allí sus vacaciones, y que los muchachos de ambas familias, hermanos o novios, sufrieron extraños accidentes como si el ánima se hubiera sentido celosa de ellos. Otros, los más imaginativos y soñadores, dicen que ningún fantasma puede descansar en paz si, mientras fue un ser vivo, nunca ha estado enamorado, o lo que es acaso más triste, si muere cuando aún nadie se ha enamorado de él.